Reanudando las actividades de este primer Congreso Nacional e Internacional de Derecho Privado, ahora con la conferencia magistral denominada La capacidad jurídica de las personas que no pueden manifestar su voluntad, una visión comparada. Nos acompaña el doctor Alex Fernando Plácido Vilcachagua. Él es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, maestro en Derecho con mención en Derecho Constitucional en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor e investigador en materia jurídica con mención en Derecho de Familia, Derecho del Niño y Adolescente y Derecho de Sucesiones en las Facultades de Derechos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Ignacio de Loyola y Universidad del Pacífico, además de profesor principal de la Academia de la Magistratura del Perú, docente de la segunda especialidad en Derecho de Familia de la Universidad Señor de Zipán y de la maestría en Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, profesor honorario de la Universidad Nacional San Agustín de la Universidad Privada de Tacna y de la Universidad Señor de Zipán, miembro de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia, del Instituto Brasileiro de Derecho de Familia y de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Miembro honorario de los colegios de abogados de Cajamarca 1, La Libertad San Martín, Puerto Maldonado y Tacna. Amicus Curiae de la Corte Suprema de la Justicia de la República del Perú en los plenos casatorios civiles supremos, tercero y octavo. Autor de diversos libros en disciplina jurídica, tales como Ensayos de Derecho de Familia, Lima 1995, Manual de Derecho de Familia, Lima 2000, Divorcio, Reforma del Régimen de Decaimiento y Disolución del Matrimonio, Cuestiones Sustantivas y Aspectos Procesales de la Ley 27.495, Lima 2001, Regímenes patrimoniales del matrimonio y de las uniones de hecho en la doctrina y en la jurisprudencia, Lima 2002, Filiación y patria potestad en la doctrina y en la jurisprudencia, Lima 2003. El derecho a la integridad personal en la doctrina y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, Lima 2004. El interés superior del niño en la interpretación del Tribunal Constitucional, Lima 2006. Derecho al nombre e identidad, 3 estudios, Lima 2006. Derecho de los niños, niñas y adolescentes, una visión desde la Convención sobre los Derechos del Niño para la Justicia Especializada de la Familia, Lima 2008. Las causales de divorcio y separación de cuerpos en la jurisprudencia civil, Lima 2008. Manual de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Lima 2015. Identidad filiatoria y responsabilidad parental, 2018. Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 2020, entre otros. Además de ponente en eventos académicos nacionales e internacionales, es árbitro, conciliador, integrante y colaborador de comisiones legislativas. Sin más preámbulo, daremos inicio a esta conferencia magistral, recordándoles que al finalizar tendremos 15 minutos para una sesión de preguntas, las cuales pueden hacer llegar a través del chat. Posteriormente, se apertura la mesa de derecho familiar. Muy buenas tardes. Mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores del evento por la deferencia que han tenido con este servidor. Mi nombre es Alex Plácido, profesor de Derecho en diferentes facultades en el Perú. Y en particular para mí es muy honroso participar en un merecido homenaje a la doctora Zulma Wiley, presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, de cual me honro ser partícipe. No cabe duda que su nombre y su trascendencia ha cruzado las fronteras y por eso insisto en que este homenaje en el Congreso que se están realizando es muy merecido. Y en esta oportunidad nosotros queremos colaborar desde la perspectiva académica con un tema que tiene gran controversia en la actualidad, como es
el de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que no pueden manifestar voluntad. He preparado una presentación en PowerPoint. Voy a compartirla con ustedes en este momento. Muy bien. Fíjense, como estamos diciendo que este es un tema de gran controversia. Desde que se aprobó por Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto ha determinado que los países que han ratificado este Tratado de Derechos Humanos tengan que revisar sus disposiciones a nivel civil, del Código Civil, a fin de adecuarlo, adaptarlo al paradigma que en temas de capacidad jurídica marca esta convención. De lo que se observa del derecho comparado es que los países hemos tomado nuestros tiempos para hacer esta adecuación. Basta poner el ejemplo de Perú para que, habiéndola ratificado en el año 2007, recién en el año 2018, más de 10 años por tanto, hayase podido modificar en nuestro Código Civil para adecuarlo a los postulados del nuevo paradigma que introduce la Convención. Algo similar se comprueba de la normatividad latinoamericana que hemos revisado, ¿no? Y es que precisamente estimamos que el paradigma de la capacidad jurídica es una de las cuestiones de mayor trascendencia, y en particular la situación de las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad. No cabe duda que todos los países, incluimos también a México, y por supuesto hemos también tenido la oportunidad de revisar la legislación del Estado de Tabasco, todos los países, y según su propia organización, han dictado legislación relacionada con la persona con discapacidad, desde una perspectiva del principio de accesibilidad que también propone la Convención. Y esta tiene una trascendencia hacia derechos de carácter social, como educación, salud, trabajo. Sin embargo, en la temática de la capacidad jurídica es donde se observa que algunos códigos todavía mantienen esta visión tradicional, no se han adecuado todavía a la Convención. Otros se han reformado y a ojos vista no resultan del todo acorde con la Convención, y se observa a otros que sí van conforme a ello, ¿no? Esta situación, comenzamos, y a título de presentación, tiene también una connotación mayor, porque resulta que siendo todos partes del sistema interamericano de protección de derechos fundamentales, a nivel de la Organización de Estados Americanos tenemos todos suscritos y ratificados la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y resulta que cuando uno enfrenta este texto con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se observa una discrepancia normativa y conceptual en lo relativo al instituto de la interdicción y al régimen de la curatela, llamada por otros como tutela, como mecanismo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Cuando uno observa el artículo 1.2b de esta Convención Interamericana, leemos: en los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, esta no constituirá discriminación, es lo que postula nuestra Convención Interamericana. El propio comité de esta convención, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad, conocido como CEDIS, ha opinado que resulta obsoleta en este extremo la convención, ¿no?, tras la adopción de la Convención de Naciones Unidas.
y el mismo comité propone su reforma. Claro, la reforma del tratado toma sus tiempos y hasta la fecha, ¿de acuerdo? Esto no ha sucedido. Estas expresiones del CEDIS fueron manifestadas en el año 2011. Pero el propio CEDIS, dentro de una observación general, insta a los estados partes de la Convención Interamericana a tomar medidas que, de acuerdo con el artículo 12 de la Convención, suponga claramente reconocer la capacidad jurídica como un derecho universal para todas las personas sin excepción, incluyendo evidentemente a las personas con discapacidad. Y a partir de ello, promueve la idea de un proceso al breve plazo de la sustitución de la práctica de la interdicción, que ha supuesto sustitución en la toma de decisiones a través de un curador, de un tutor, y por el otro sistema que promueve la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el de que cuenten estas personas para poder expresar su voluntad con un sistema de apoyos. No hay un tema de sustitución, sino que la propia persona con discapacidad venga a expresar su voluntad, recurriendo, de ser el caso, a un sistema de apoyos. Pero este tema hay que comprenderlo en su verdadera magnitud. Por lo tanto, resulta importante revisar cuál ha sido el tratamiento jurídico que se ha dispensado al tema de la discapacidad a lo largo del tiempo. Y lo que se observa claramente que el tratamiento jurídico de las personas con discapacidad ha pasado de considerarlas como objeto de tutela para la satisfacción de sus necesidades al contexto vigente de comprenderlas claramente como sujeto de derecho con capacidad jurídica para ejercer derechos fundamentales. Esta evolución no es fácil, porque ha pasado primero por este modelo de presidencia, donde se interpretó que la discapacidad constituía un castigo divino, y por lo tanto, bajo esa idea, estas personas eran una carga social innecesaria, por lo que se promovía su marginación y su exclusión. La idea era prescindir de ellas. Se aplicaban políticas eugenésicas o se las excluía de la vida social. Claro, del modelo de prescindencia se pasó al modelo médico rehabilitador, que por cierto es el modelo que la mayoría de los códigos civiles latinoamericanos mantenía hasta antes de la entrada en vigencia por la ratificación de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. En este modelo, la idea era centrar en las deficiencias de las personas la idea de la normalidad, de tal manera entonces que se encontraban otras que no encajaban en ese marco de normalidad, y la idea era tender a normalizarlas mediante la rehabilitación. Mientras ello no ocurre, el modelo médico rehabilitador propuso justamente que la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver sobre la persona con discapacidad era asumida por otra persona. Para ello, la persona con discapacidad era declarada incapaz dentro de un proceso denominado de interdicción, y en el cual se nombraba al curador o al tutor, quien era finalmente el que tomaba las decisiones sobre el destino del patrimonio y de la persona que tenga estas deficiencias. Este es el modelo médico rehabilitador. Con la entrada de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, se aprecia claramente la recepción del modelo social, donde entonces se entiende que las circunstancias que generan la discapacidad se presentan como limitantes, como impedimentos que no le permiten a la persona poder vivir en una sociedad. Por lo tanto, de lo que se trata bajo el modelo social es de reestructurar la sociedad, levantar estas limitaciones, estos impedimentos, para que precisamente tenga una vida real en la sociedad. En eso se sustenta este principio de accesibilidad que hace un momento mencionábamos, que se aprecia en las leyes generales a favor de las personas con discapacidad,
que muchos países han dictado. Pero al lado del modelo social, también la Convención introduce el modelo de derechos, un modelo en que reconoce claramente a la persona con discapacidad como un ser humano que tiene igualdad de derechos y de dignidad. Y por lo tanto, esa condición que le va a acompañar toda la vida no es una situación para limitar el ejercicio de sus derechos. Al contrario, se deben implementar medidas que le permitan garantizar el ejercicio de sus derechos en igualdades condiciones que el resto de las personas. Es por esto que este modelo cambia el paradigma, entonces, a partir de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Se promueve entonces la sustitución en la toma de decisiones por uno basado en el apoyo en la toma de decisiones. Esto para permitir que la persona con discapacidad pueda efectivamente ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Veamos ahora el tratamiento de la discapacidad en la propia Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Importante es insistir en que aquí se ha consolidado un nuevo paradigma. El propio CEDIS, el Comité para eliminar toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad de nuestro Tratado Interamericano, lo ha reconocido. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los informes que ha emitido a los estados partes, se ve como una idea claramente, un formato único hacia todos, porque todos hemos estado dentro del sistema médico rehabilitador, la idea de sustituir claramente, es más, las expresiones del comité es derogar el régimen de interdicción y sustituir el tema del mecanismo de la curatela para implementar todo un sistema de apoyos que permita justamente el ejercicio de los derechos fundamentales dentro de este modelo social de la discapacidad y dentro del modelo de derechos en particular de la capacidad jurídica. El propio preámbulo de la Convención resalta, ¿no?, ese objetivo de promover y proteger los derechos de la persona con discapacidad. Hay que entender claramente que aquí no se trata, como se le ha dado en consideración a la Convención sobre los Derechos de los Niños, donde claramente se aprecia una perspectiva de especificidad, un tratamiento de derechos especiales en consideración a esa situación que se encuentra el ser humano durante su infancia y adolescencia. De ello no se trata aquí. La visión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está en una perspectiva de la generalidad. De lo que se trata entonces es de que las personas con discapacidad puedan, en igualdad de derechos, ejercer todas estas cuestiones que diversos tratados de derechos humanos están reconocidos para el ser humano, pero que a ellas, en razón de su discapacidad, el tratamiento que se ha venido dando ha sido justamente de prescindir, de negarles, de declararlos incapaces de ejercicio y por lo tanto negarles la participación en la sociedad. La propia Convención reconoce claramente que la discapacidad, que las personas con discapacidad tienen toda una consideración, ¿no?, una percepción, digámoslo así, de dificultades en su autonomía e independencia individual. Al contrario, lo que la Convención postula es la idea de que la discapacidad no es una causa para negarles esa autonomía. Y por eso entonces se postula la idea de contar con un sistema de apoyos que según el grado de la discapacidad puede ser de menor o mayor intensidad. La Convención entonces postula en su artículo 1 este propósito como el claro objetivo, ¿no?, a favor de las personas con discapacidad. Claramente se le reconoce como sujetos de derecho y a partir de ello la idea de que puedan ejercer sus derechos fundamentales. Entiende finalmente la Convención que en el concepto de personas con discapacidad
están incluidas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Este es un tema muy importante. Destacar que estas deficiencias hay que analizarlas bajo la idea de que a largo plazo puedan constituir estas barreras que impiden su participación. Porque a diferencia del sistema médico rehabilitador, donde la calidad de interdicto, la condición de incapaz, era una condición permanente en el sujeto que lo iba a acompañar hasta el fin de sus días, y paralelamente también permanente era la figura del curador o del tutor que toma las decisiones que supuestamente la persona con discapacidad no puede tomar. Esta situación de que sea a largo plazo va a determinar justamente que comprendamos que la implementación de los apoyos son de diferente naturaleza y son objeto de revisión, y son cuestiones que van a ser provisorias, temporales, no permanentes, como se sugiere en el sistema médico rehabilitador. Concentrémonos ahora en el tratamiento dispensado al tema de la capacidad jurídica en la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Lo vamos a hacer tomando en cuenta el propio texto de la norma, el artículo 12 de la Convención, y acompañados, por cierto, de la observación general número 1 que el Comité sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad ya ha dictado, y que acompaña justamente el análisis de este artículo. Entonces, en el artículo 12 se reafirma esta idea general de que las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica. A partir de ello, el derecho a la capacidad jurídica se le entiende como un atributo universal que es inherente a todas las personas y que por lo tanto forma parte de su dignidad, y ello le va a permitir a todos sin excepción poder ejercer sus derechos. El texto número del artículo 12, que tiene por supuesto 5 numerales, en sus 2 primeros reconocen la idea que vienen ya dicha en otros tratados de derechos humanos. Por eso la visión de la generalidad, ¿no?, que mencionábamos, que es la forma en que se analiza esta convención a favor de las personas con discapacidad. El reconocimiento de que tienen derecho a la personalidad jurídica, por un lado, y el reconocimiento de que también tienen derecho a la capacidad jurídica por el otro. Son 2 conceptos que, por cierto, como mencionábamos, el propio comité, en su observación número 1, ha marcado los significados y alcance de estos conceptos. El tema de la personalidad jurídica no es otra cosa que entender que la persona con discapacidad, como cualquier otra, es un centro de imputación de derechos y obligaciones. Es pues un sujeto de derecho. Reconocer la personalidad jurídica es fundamental porque es el antecedente para admitir que tiene capacidad jurídica. Y la capacidad jurídica en última instancia se va a comprender entonces como la posibilidad de poder ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que le corresponda, y por supuesto hacerse responsable de sus actos. En cuanto al concepto de la capacidad jurídica, es importante resaltar lo que el comité también precisa, y es que dentro de esta visión médico-rehabilitador, nuestros códigos civiles históricamente han admitido la idea de que las personas con discapacidad o son incapaces absolutos de ejercicio o incapaces relativos de ejercicio. Esto significa entonces que respecto a la capacidad jurídica hay 2 facetas: el tema de la capacidad de goce y el de la capacidad de ejercicio o del obrar, como también lo conocemos. Y bajo la perspectiva de la visión tradicional médico-rehabilitador, estas 2 facetas podían ser separadas y comprender a partir de ello que podían haber personas incapaces de ejercicio en forma absoluta o en forma relativa.
La idea que postula la Convención y que resalta el Comité en su observación general es que, al contrario, estas dos facetas de la capacidad jurídica, que denomina por un lado la capacidad legal de ser titular de los derechos y la otra, la legitimación para actuar, estos dos aspectos que aluden a la capacidad de goce y a la capacidad de ejercicio son ahora inseparables. Son dos facetas que se deben entender como una sola unidad, de tal manera que a partir de esta visión no se admite la idea de que puedan haber personas que sean incapaces de ejercer derechos. Visto gráficamente la idea, en los códigos que hemos tenido vigentes y que todavía aún subsisten dentro del esquema médico rehabilitador, estas dos facetas de la capacidad jurídica eran pues separables y se justificaba fácilmente el entender que respecto a la capacidad de ejercicio podían haber personas incapaces absolutas o relativas. Hoy, con la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, al tener esta consideración de ser facetas inseparables, hoy la capacidad jurídica constituye una unidad y ya no es admisible la idea de la incapacidad jurídica, ¿no? La incapacidad absoluta o la incapacidad relativa. Evidentemente, la Convención entiende, como ya se vio del concepto de personas con discapacidad, que hay algunas que necesitarán de algún sistema de apoyos en la toma de decisiones. Un sistema de apoyos que no va a suponer sustituir su voluntad, sino al contrario, ¿no? Asistirle a que esta voluntad pueda ser expresada. A la larga y al par del sistema de apoyos, la Convención en su artículo 12 propone la implementación también de un sistema de salvaguardias. Y es que lo que se observaba en la actuación de los curadores o tutores era la toma de decisiones sobre el destino de la persona y del patrimonio de la persona con discapacidad, sin tomar en cuenta sus deseos, su voluntad, lo que considere pertinente, ¿no? No era consultado en absoluto. Y por lo tanto, muchas de estas decisiones respondían al interés personal que tenía este tutor, este curador. Bajo esa consideración, el tema de las salvaguardias se presenta como un mecanismo destinado a impedir abusos, destinado a impedir que haya situaciones perjudiciales que provoque el apoyo contra la persona con discapacidad y le genere aprovechamientos indebidos. Esa es la idea de las salvaguardias. Por eso, el propio comité, en esta opinión, en esta observación general número 1, conceptualiza lo que es apoyos y también, por cierto, el sistema de salvaguardias. En términos generales, entiende que el apoyo es unas personas en las que confía la persona con discapacidad. Significa entonces que, en primer lugar, como regla, los apoyos deben ser nombrados por las personas con discapacidad. Y claro, dado que estas personas son personas de confianza que le van a ayudar a ejercer su capacidad jurídica respecto de determinados tipos de decisiones, estas personas de confianza deben ser unas que conozcan la voluntad, los deseos, los intereses de la persona con discapacidad. Por eso la idea de preferir que ella misma lo proponga. Y queda claro que esta confianza vincula a personas muy cercanas, de un círculo íntimo, que le permitiría justamente ese tema, ¿no? De poder contar con su colaboración. El apoyo es un sistema de asistencia. Y acá viene un tema que hay que comprender, ¿no? Porque vamos a ver, cuando entremos al problema específico de las personas con discapacidad que no pueden manifestar voluntad, siempre surge el problema con el tema o el término representación. Y que en última instancia la representación supone sustitución en la toma de decisiones, mientras que el apoyo supone colaboración en la toma de decisiones.
Este es un punto importante que trae la Convención y quién sabe es lo más complicado del sistema, del nuevo paradigma que introduce la Convención en la comprensión que se observa del derecho comparado. Del otro lado, las salvaguardias, explica el propio artículo 12, es un conjunto de medidas, ¿no?, que tienen por objeto supervisar la labor de los apoyos, que efectivamente se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, que no surja conflicto de intereses entre el apoyo y la persona con discapacidad, ¿no?, de tal manera entonces que los perjuicios de antaño no se manifiesten. Estas salvaguardias deben ser proporcionales a las circunstancias de la persona y, por cierto, como ya lo mencionábamos al inicio, deben aplicarse por plazo más breve posible. No son cuestiones como en el sistema médico rehabilitador que acompañan hasta el fin de sus días a la persona con discapacidad y tienen que ser objeto de permanentes exámenes periódicos y decididas por una autoridad, un órgano jurisdiccional competente e independiente. El Comité sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad ha destacado claramente que el objetivo principal de estas salvaguardias es garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Esa interpretación es el eje rector de todo el sistema, en general de la Convención y en particular de la toma de decisiones para el ejercicio de la capacidad jurídica. Las salvaguardias apuntan a ello principalmente. De otro lado, y en el numeral quinto, ya para acabar este repaso del artículo 12 y entender los alcances que se propone desde la Convención, aquí, quién sabe, viene a destacarse, ¿no?, lo que por siglos ha sido negado a las personas con discapacidad, el que pueda tomar el rol de sus asuntos económicos. Dice el numeral quinto, lo leo porque me parece trascendente conocerlo íntegramente: sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. El comité aquí claramente destaca esta situación que mencionábamos, donde la actuación en sus temas económicos le era negado a la persona con discapacidad, ¿no? Es más, el tutor o el curador, como lo llaman algunas legislaciones, pasaba a ser el administrador del patrimonio de la persona con discapacidad. Aunque, claro, todo tema de decisión sobre el patrimonio muchas veces no necesariamente respondía a lo que la persona con discapacidad quería, dado que el tutor o el curador no tenía obligación legal de consultarle. Él venía a sustituir su voluntad y, por lo tanto, el tutor o el curador tomaba esa decisión. Hoy, la idea con la Convención es erradicar, derogar ese sistema por uno en el que claramente la persona con discapacidad se le reconozca la capacidad jurídica y, a partir de ello, el ejercicio de sus derechos, debiendo contar, según el caso, con el apoyo necesario para poder tomar esa decisión. Digámoslo así, en términos gráficos, que el modelo que hemos tenido y que aún existe en algunos códigos civil, ¿no?, basado en el médico rehabilitador, en el enfoque de la sustitución en la toma de decisiones, partía por declarar incapaz de ejercicio a la persona con discapacidad dentro de un proceso denominado de interdicción, y en el mismo entonces nombrar a un curador, también llamado tutor, en el que ejerza a esta persona esa toma de decisiones. Mientras que en el modelo de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, este modelo social y de derechos, la idea es contar con apoyos para que la capacidad jurídica pueda efectivamente ejercerse, y a la par como contrapeso con salvaguardias, a fin de evitar el abuso, los conflictos de intereses, ¿no?, las influencias indebidas del apoyo hacia la persona con discapacidad.
Visto este cuadro, la cuestión pasa entonces por comprender cómo aplicar la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad en nuestras propias realidades. Y no cabe duda que en aquellos países como el nuestro, me refiero al Perú, en tanto que no haya modificado, adecuando su legislación civil a los postulados de la capacidad jurídica que acabamos de ver, durante ese tiempo, que en el caso peruano ha sido más de 10 años, hemos debido comprender el tema de la aplicación directa de la Convención por nuestros órganos jurisdiccionales, a través del mecanismo del control de convencionalidad. Precisamente, eso es lo que surge como consecuencia de entender el carácter vinculante, el carácter obligatorio de los tratados. Así lo señala claramente la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados del año 69. Es la buena fe, claramente, lo que determina, ¿no? Y el Pacta Sunt Servanda, los principios que determinan esta obligatoriedad. Por el hecho de que un Estado haya aprobado y ratificado el tratado, queda vinculado al mismo y por lo tanto está obligado claramente a implementarlo dentro de su jurisdicción y a reconocer sus alcances a todas las personas que se encuentren en su territorio. Esa es la idea. Claro, modificar la legislación es un tema que toma mayor tiempo que aplicar el tratado a casos en concreto que sobre su materia se presenten ante los órganos jurisdiccionales. ¿De acuerdo? Y es que cuando un Estado ratifica un tratado, asume dos obligaciones internacionales. La primera, la de respetar los derechos humanos que están contemplados claramente en el tratado, y esto implica por parte del Estado a sus agentes el hecho de abstenerse de realizar actos que sean contrarios a los postulados consagrados en esta convención. Pero a la par, la obligación de garantizar el goce y el pleno ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad, y supone entonces implementar toda una estructura que cabalmente permita este ejercicio. Por eso, reconociendo la fuerza normativa y vinculante de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, no cabe duda entonces que los poderes públicos pueden aplicar al interior de los estados la Convención para poder resolver temas en concreto sin necesidad que una ley lo implemente. Este tema surge por este reconocimiento de la fuerza normativa y vinculante de los tratados. A partir de ello, la aplicación directa en casos concretos que tengan que verse a nivel de nuestros órganos jurisdiccionales va a generar estas consecuencias. Muchas de ellas, en primer lugar, va a tener que quebrantar la aplicación lógica formal del derecho, ¿no? Aquí de lo que se trata es de promover los derechos de las personas con discapacidad. Y hay que entender entonces que no obstante que tenemos una normatividad que reconoce todavía la incapacidad de ejercicio, la interdicción y una curatela que sustituye la voluntad, esto resulta incompatible con el tratado y por lo tanto, no obstante ser ley vigente, es necesaria aplicarla para justamente promover los derechos de la persona con discapacidad. Por lo mismo, entonces, el análisis de toda la temática que tiene que ver con la persona con discapacidad se va a centrar en la pauta de la mejor interpretación de su voluntad y sus preferencias. Este es el punto necesario que tiene que tomarse sobre las cuestiones de la persona con discapacidad. Esta convención, por lo tanto, nos provee nuevos principios interpretativos a partir de los nuevos paradigmas que se introducen. Y este nuevo paradigma marca la necesidad de comprender sus verdaderos alcances. Y estos alcances determinan reconocerlo como sujeto de derecho con capacidad jurídica para ejercer derechos fundamentales. Por eso, en el contexto vigente, en aquellos países en los que todavía no se ha implementado con una reforma de su Código Civil para adecuarlo a los postulados del artículo 12 de la Convención, hoy los jueces ya no pueden privar de la capacidad jurídica
a las personas con discapacidad. Procesos de interdicción tendrían que ser adecuados a la nueva normatividad. Y estos procesos ya no tendrían que tener ese objetivo de declarar incapaz a la persona con discapacidad. Estos procesos lo que deben buscar es el nombramiento de apoyos que pueda requerir la persona con discapacidad para ejercer plenamente su capacidad jurídica por sí mismo. Ahí entonces la necesidad de hacer una adecuación de estos procesos a fin de respetar la aplicación directa de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. En ese sentido, el control de convencionalidad va a apuntar claramente a inaplicar este régimen de algunos códigos civiles que todavía mantienen la incapacidad y la curatela, para darle prevalencia al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y entender el nuevo cambio de paradigma, que la persona con discapacidad puede ejercer su capacidad jurídica requiriendo apoyos, prescindiendo ya de este modelo médico rehabilitador. Esta sería la solución para los países que aún no tienen implementado completamente el tema de la capacidad jurídica en sus códigos civiles. Pero el tema que también nos invoca el tema de la participación de hoy es la adecuación del Código Civil a los postulados en la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Tenemos que partir sobre lo ya dicho, ¿no? Que el tratado es vinculante para el Estado. A partir de ello, se ha asumido claramente obligaciones que surgen por la ratificación o adhesión voluntaria y de buena fe al tratado. Y estas obligaciones importan, por un lado, el respetar los derechos contenidos en el tratado, evitando que el Estado realice acciones que, por el contrario, vulneren o perjudiquen estos derechos, y por el otro lado, garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, implementando todo un sistema que permita cabalmente su ejercicio. Uno de estos aspectos es precisamente el tema de la reforma del Código Civil. Y es que el propio comité, en su observación número 1, ya en la parte final, destaca esto, ¿no? Que podríamos decirlo, que constituye claramente la dirección que deben tomar los estados con relación al artículo 12 de esta convención. Señala en primer lugar que se debe reconocer a las personas con discapacidad como personas ante la ley, con personalidad jurídica y capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones con las demás. Ello exige que se supriman los regímenes y mecanismos basados en la adopción de decisiones sustitutivas que niegan la capacidad jurídica y que tienen el propósito o el efecto de discriminar a las personas con discapacidad. Se recomiendan a los estados partes que establezcan disposiciones legislativas que protejan el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas en condiciones de igualdad. Y a su vez, el comité demanda establecer y reconocer y proporcionar a las personas con discapacidad el acceso a una amplia gama de formas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Las salvaguardias de apoyo deben estar fundadas en el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. El apoyo debe satisfacer los criterios que están enunciados en esta observación general. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se postula entonces con la adecuación de nuestros códigos civiles. De tal manera entonces que se declare expresamente que la capacidad jurídica es un derecho inherente a la condición de ser humano y que por lo tanto la tienen todos los seres humanos, incluyendo a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, por un lado. Por otro lado, que se admita claramente que esta capacidad legal, que es la capacidad de goce, y la legitimación para actuar, que es la capacidad de ejercicio, son inseparables. Y esto se vea apreciado claramente en nuestro Código Civil. De tal manera entonces que dejemos de lado este modelo sustitutivo de la voluntad por uno en el que se cuente con los apoyos para poder manifestar la voluntad.
En el caso específico del Perú, como todos los países lo hemos tenido, el primer informe, ¿no?, final del comité ha dicho esto expresamente, y lo dijo contra el Perú en el año 2012. Recomienda al Perú derogar la interdicción judicial y revisar las leyes que permiten la incapacidad, la tutela y la curatela, con el objeto de cambiar el modelo de sustitución en la toma de decisiones por uno de apoyos o asistencia a las personas con discapacidad en esa toma de decisiones, que respete su autonomía, voluntad y preferencia. No obstante, el Perú recién lo implementó en el año 2018, ¿no?, como ya dijimos, 10 años después de que había ratificado y suscrito esta convención. Y hay que ser claros, ¿no?, el gran debate, la gran razón de la demora ha sido justamente comprender la situación de las personas con discapacidad que no pueden manifestar voluntad. ¿Cómo se hace para que puedan justamente contar con apoyos que les permita manifestar su voluntad? Esto generó grandes controversias. Algunos entendían que la regulación en base a la idea de la interdicción y a la idea de el curador constituía un mecanismo apropiado, acorde con la convención, a pesar de este informe, ¿no?, de la propia comité. Muchas comisiones han pasado proponiendo reformas, ¿no?, a nivel del legislativo, pero hay que ser claros, ¿no?, ha sido el Ejecutivo el que, mediante una norma, ha determinado las modificaciones al Código Civil para su adecuación. Y es que en el segundo informe contra Perú, y que seguro todos hemos tenido el mismo cliché, ya se estaba advirtiendo el incumplimiento del Estado peruano con esta cuestión de observar claramente los postulados de la convención. Ahora, adecuar nuestros códigos civiles pasa claramente por diferenciar la existencia de personas con discapacidad que pueden manifestar su voluntad al lado de otras que no lo pueden hacer. El tratamiento va a ser diferente y podemos conceptualizar a estas personas con discapacidad que pueden manifestar su voluntad como aquellas que, teniendo discapacidad, ¿no?, independientemente de contar con medidas de accesibilidad como son los apoyos y salvaguardias y o ajustes razonables, estas personas establecen comunicación e interacción con el entorno y manifiestan de manera expresa comprender los alcances y efectos que produce la realización de actos y negocios jurídicos, ¿no? Hemos visto que las deficiencias pueden ser físicas, sensoriales, intelectuales y mentales, pero no todas ellas van a importar una afectación en el discernimiento. Hay quienes no la tienen y justamente nos encontramos ante personas que pueden manifestar su voluntad. Allí quizás el tema del apoyo sea relativo, ¿no?, y sea muy importante para la comprensión de los actos, ¿no? El apoyo tiene un alcance mucho mayor que el del curador, ¿no? El curador solamente como representante participa en la concreción del acto. En cambio, el apoyo va desde la toma de la información del acto que se quiere hacer, el tema de la comunicación y comprensión a la persona con discapacidad para entender la trascendencia del acto y sus consecuencias, la expresión de la manifestación de la voluntad y, por supuesto, la asunción de las formalidades que se deben hacer según el tipo de acto. Todo es un tema claramente de mayor trascendencia. Pero también están las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad, que serían aquellas personas con discapacidad que, a pesar de contar con medidas de accesibilidad, tienen apoyos, tienen salvaguardias, y utilizar ajustes razonables y realizar esfuerzos reales, considerables y pertinentes, no pueden establecer comunicación e interacción con su entorno, ¿no? Para poner un ejemplo de esta circunstancia, imaginémonos el estado
de la persona que se encuentra comatosa, ¿no? En estado de coma. Esta persona no podrá justamente en esa circunstancia expresar su voluntad. Surge la gran pregunta entonces, ¿cómo regulamos la situación de las personas con discapacidad que no pueden manifestar voluntad y que esta regulación sea armónica con la convención? Viene aquí algunas propuestas, que es de lo que hemos observado en esta revisión comparada. Primero tenemos que respondernos una pregunta que es fundamental. Claro, la convención postula la idea que la capacidad jurídica comprende esta capacidad de goce y de ejercicio, y entiende que ahora constituyen una unidad inseparable, justamente para descartar la figura de la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. De acuerdo, concordamos en ello. Y la propia convención entiende ahora que la capacidad jurídica constituye un derecho inherente a toda persona, por lo tanto también a la persona con discapacidad, para que pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con todos los demás. Por lo tanto, surge esta pregunta: ¿es legítimo que el derecho limite el ejercicio de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad que no pueden manifestar la voluntad? Porque ahí viene el tema, ¿no? Hay que comprender este enfoque de la capacidad jurídica como derecho fundamental, como lo propone la Convención. Y es que muchos, y aquí tuvo el gran debate, estoy hablando del caso del Estado peruano, entendían que no había posibilidad de establecerse ninguna limitación, que al contrario, en términos de la Convención, esta situación supone un derecho absoluto que tiene que ser reconocidos a todos. No cabe entonces que en la legislación pongamos limitación alguna, incluyendo a las personas en estado de coma que hemos puesto como ejemplo. Sin embargo, dentro de la teoría de los derechos fundamentales, ya está claramente admitida que ninguno es absoluto y que claramente se puede establecer restricciones legítimas, límites que justamente pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Estos son los que surgen con el claro cuestión del tratamiento de los derechos en actuación social, ¿no? Mientras que los primeros tienen que ver con el propio sujeto. Se constituiría entonces en un claro límite intrínseco del derecho a la capacidad jurídica y su propio contexto en el que se encuentra, que no le permite tomar decisiones, que no le permite pues autogobernarse, se presenta como un claro argumento de legitimidad para restringir en esos casos la capacidad jurídica. Ahora, ¿cuál es el criterio, ¿no?, para esta restricción, para que el derecho limite el ejercicio de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad? Creo que hemos superado esa visión que se tenía con el sistema médico rehabilitador, ¿no?, en el que por tener la discapacidad intelectual o mental, de por sí, por esa circunstancia, eras un incapaz de ejercicio. Ahí no había espacio para graduaciones. O sea, la idea que encontramos en la calificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que admite a nivel de las enfermedades mentales, por ejemplo, grados leves, moderados o graves, esta situación ya no era considerada ni ponderada, porque basta con que tengas tú una deficiencia mental o intelectual para caer en el calificativo de incapaz, sin importar el grado de la deficiencia, ¿no? Definitivamente tenemos que superar ese criterio. Por eso lo que señalamos es que la discapacidad per se no basta. Creemos, como ya se adelantó, que hay que demostrar que la deficiencia incide en la vida de relación, en el autogobierno. Esto es, en la capacidad de la persona para tomar decisiones. Una persona que se encuentra, el ejemplo que hemos puesto, en estado de coma, no podría tener justamente posibilidades de expresar voluntad. Por lo tanto, es el contexto
en el que encontramos una causa adecuada para restringir la capacidad jurídica y el criterio a seguir para esta limitación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, no? Si estamos admitiendo que podemos restringir, limitar legítimamente la capacidad jurídica, no en razón de la propia discapacidad, sino porque la persona en ese estado no puede autogobernarse, no puede expresar voluntad, entonces, ¿cuál es el efecto? De ninguna manera el del sistema médico rehabilitador, que determinaba como efecto la incapacidad. No, ni absoluta ni relativa, eso lo estamos descartando. Claramente, el efecto va a ser la restricción del ejercicio de la capacidad jurídica para realizar determinados actos o negocios jurídicos. Esto es importante entenderlo, porque eso es lo que estamos limitando, es lo que estamos restringiendo, el ejercicio de la capacidad jurídica. En el caso del Código Civil peruano, estas personas, la persona en estado de coma ha recibido el calificativo de persona con capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Dentro de este enfoque que estamos mencionando. Pero no se le considera como una situación de una calificación para que la persona se mantenga en ese estado, no, sino para que judicialmente se le brinde el apoyo que se requiera, como se ve en la presentación, para realizar determinados actos. Y es que la persona, encontrándose en su pleno estado de salud físico y mental, ha podido nombrar apoyos. Por lo tanto, la persona nombrada va a suplir claramente aquí esa voluntad, ¿no? La va a completar. Y claro, si no la nombró, la designación va a ser por el juez, pero para el acto específico. No es una calificación que tenga que hacerse hacia la condición de la persona y que la acompañe hasta el fin de sus días. No, no, no. Aquí la cuestión es una restricción para realizar determinados actos. Ahora, ¿qué medidas? ¿No? Si estamos claros en que podemos restringir legítimamente la capacidad jurídica en armonía con la Convención. 1. 2. Que esa restricción debe tener un claro criterio que responda no a la propia condición de discapacidad, sino a la circunstancia de que no puede expresar voluntad, no puede autogobernarse, no puede tomar decisiones. Tercero, que estamos también claros que la idea es que la persona con discapacidad quede restringida en el ejercicio de su capacidad jurídica, qué medidas deben adoptarse para paliar los alcances, ¿no?, de esta limitación, y entonces la capacidad jurídica de estas personas efectivamente se pueda realizar, porque hay actos seguramente que atender, pero como no contamos con ella, porque no expresa voluntad, se requiere justamente estos mecanismos. Y aparece entonces lo que la propia Convención propone, el sistema de apoyos, que puede haber sido nombrado por la persona con discapacidad o por el juez si así no fue. Y entender que este sistema de apoyo facilita la comunicación, la comprensión de los actos que producen efectos jurídicos y sus consecuencias, y facilita la manifestación de voluntad de la persona que cuente con el apoyo. Y esto último es justamente lo más relevante, en el que ante la ausencia de voluntad se presenta el apoyo como el mecanismo precisamente para completar esta ausencia. Esta es la idea de acorde con lo que se postula en la Convención. Ahora, de la revisión del derecho comparado, encontramos estos modelos que han tratado de alguna manera de dar respuesta a esta interrogante, ¿no? Me refiero a la última. ¿Qué medidas se deben adoptar? ¿No? Es decir, ya los países han entendido claramente que la capacidad jurídica llega a determinadas situaciones en que definitivamente se la va a tener que limitar, porque la propia persona con discapacidad se encuentra en una situación en que no puede autogobernarse, no puede tomar decisiones por sí sola. Y entonces se presenta el apoyo, pero
el alcance de los apoyos es diverso dentro de la temática que hemos revisado, ¿no? Como les decía, aún hay sistemas que participan del esquema médico rehabilitador y en los cuales definitivamente esto no ha supuesto un cambio real de adecuación a lo que postula el caso de la convención, ¿no? Y mantienen un modelo de atribución directa de incapacidad, donde participan de la tesis de que la propia deficiencia es la causa de la incapacitación, ¿no? Esto, desde nuestro punto de vista, responde a ese modelo médico rehabilitador, que se entiende superado como el nuevo paradigma. En cambio, ya en los países en que han hecho adecuación en su código civil al nuevo paradigma de la convención, se aprecia el modelo de atribución indirecta, donde entonces la deficiencia por sí sola no es causa, sino cuando ella no permite el autogobierno, y se optan por diferentes esquemas, ¿no? Para poner algunos ejemplos, el caso peruano ya mencionado, de entender que es un supuesto de una persona con capacidad de ejercicio restringida, y claro, dentro del tipo de apoyo que se le brinda, y acá viene todo una temática de discusión para que se entienda que nosotros estamos allí, en este modelo de atribución indirecta, el brindarle un apoyo con representación, así se le denomina, un apoyo con representación, que genera, pues, evidentemente grandes desencuentros, ¿no? Porque la figura de la representación supone sustitución en la toma de voluntades. Al lado de nuestro modelo, podemos también poner como referencia el caso argentino, donde ellos de manera excepcional conservan para estos casos la curatela, que precisamente el comité propugna eliminarla, ¿no? Sin embargo, se mantiene. Y es que también se observa que allí el curador va a actuar como representante. Estamos siempre dentro de ese esquema, ¿no? La mayoría de los países que han adecuado el código se encuentran en este modelo que lo hemos denominado de atribución indirecta. Pero observamos otros donde, de nuestra perspectiva, sí hay una promoción de la autonomía, acorde con los postulados, ¿no?, de la convención, entendiendo que la restricción total es última ratio. La idea es simplemente implementar estos apoyos para realizar determinados actos. O sea, no hay necesidad de declararlos, como ocurre en el caso peruano, como personas con capacidad de ejercicio restringida. De hecho, están en esa condición, pero no es necesario esa declaración. Lo que aquí importa es autorizar al apoyo a la realización de determinados actos en beneficio de la persona con discapacidad, ¿no? Cuestiones que no es un tema permanente, es para determinados actos, de tal manera entonces que promovemos la autonomía de ese enfoque. Esto es lo que hemos encontrado en el caso de la legislación del Reino Unido, ¿no?, donde ellos postulan una serie de reglas en la que entienden claramente que la condición de una discapacidad no puede presumir de ninguna manera que no se cuenta con capacidad jurídica. No, al contrario, la idea es tratarla siempre con capacidad jurídica para poder adoptar sus propias decisiones. Y claro, entienden que hay circunstancias, que hemos resaltado en amarillo, en donde la persona, ¿no?, para un determinado acto o para una determinada decisión, ¿no?, tenga que contar con una representación, sobre todo cuando se carece, como se lee, de capacidad, porque no puede manifestarla, ¿no? Y ahí aparece esta denominación representación, que entonces diríamos, pero usted no nos está diciendo que este sistema promueve la autonomía. Lo que sucede aquí es que el término representación, como también en última instancia ya se ha entendido en el caso peruano con esta figura de
apoyos con representación no es la representación tradicional en la que se sustituye voluntad. No, no, no. Este término representación está referido al apoyo que va a completar esa voluntad de la persona con discapacidad. En ese sentido, es el enfoque que se le está dando también en el caso peruano, ¿no? Pero el caso del Reino Unido lo tiene con mayor desarrollo. Entonces, claramente se preocupa esta legislación por expresar situaciones de quiénes son estas personas que carecen de capacidad, ¿no? Es una terminología que tampoco resulta apropiada a la convención, ¿no? Porque se parte de la idea en la convención que todas tienen capacidad jurídica. Pero lo que hay que entender, y quizás esto es un problema de una traducción nuestra, ¿no? Es que son personas que tienen capacidad restringida, no que carezcan de capacidad, sino tienen capacidad restringida, ¿no? Y se destacan los diferentes supuestos en lo que ello puede presentarse, ¿no? Lo interesante es admitir que puede haber deficiencias permanentes o temporales, que justamente lo que va a aconsejar el carácter de la periodicidad en el tiempo del apoyo. Cuestión que, como la convención propone, tiene que ser revisable, ¿no? Y ante estas situaciones de personas con discapacidad que no pueden tomar decisiones por sí mismas, se contempla todo un mecanismo, ¿no? Para poder determinar y completar esa voluntad. Previamente se establece qué criterios deben tenerse presente para admitir que una persona no puede tomar decisiones por sí misma, ¿no? No puede comprender la información relevante de su decisión, no puede retener dicha información, no puede usar o sopesar dicha información como parte del proceso para adoptar decisiones, no puede comunicar su decisión, bien sea oralmente mediante el habla, usando la lengua de señas o cualquier otro medio. Entonces, en este caso, va a ser necesario contar con ese apoyo con representación. Lo mismo encontramos en el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Una legislación que también parte de la misma idea de presumir claramente que toda persona tiene capacidad jurídica para ejercer sus derechos, tomar sus decisiones, ¿no? Y a partir de esto, entender que todas pueden administrar sus propios negocios en el ámbito patrimonial. Sin embargo, entiende que puede haber algunas que no puedan expresar su voluntad y por lo tanto allí el término órdenes es el sistema de apoyo, ¿no? que han adoptado, ¿no? Para toma de decisiones, y se requiere entonces el concurso de algunas órdenes que tengan que ser cumplidas por un tutor de bienestar, quien va a ser finalmente la persona designada cuando se tenía claramente habilidades para ello, por la propia persona con discapacidad o quizás también judicialmente, ¿no? En el tema patrimonial, el tema es específico, no es una cuestión permanente, ¿no? Como lo se venía en estos esquemas del curador tradicional, que hasta el fin de los días la persona con discapacidad estaba condenado a ello, ¿no? Aquí, para determinados actos, es que tendrá que participar la persona con discapacidad, que es el apoyo para la realización de completar esa voluntad que no se puede expresar. Y en el caso de Suecia, también hemos encontrado el tema, ¿no? Claro, allí, como se ve en la parte final, no existe la incapacidad de las personas que requieren apoyos, ¿no? No se le declara como tal, ¿no? Al contrario, simplemente se le brinda el servicio de apoyo, ¿no? Y destaca quiénes son estas personas, ¿no? Y claramente observamos que son personas que tienen algún tipo de deficiencia mental o intelectual, ¿no? Que no le permita justamente la comprensión de los actos y que no puedan manifestar su voluntad. Contempla una serie de apoyos, que como se puede ver en su artículo 9, estos apoyos tienen principalmente un enfoque personal, ¿no? No está tanto dirigido al tema patrimonial, ¿ok? Sin embargo,
se pueden adoptar medidas específicas bajo el enfoque de un plan individual para la persona con discapacidad. Un plan que tiene que ser aprobado de común acuerdo con las personas involucradas en el tema, ¿no? Aquí se quiere hacer una labor en el sistema sueco colaborativa de la familia a favor de la persona con discapacidad. Se entiende que ese esquema resulta como el apoyo más apropiado para completar la voluntad de estas personas que no pueden expresar la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a iniciar lo que es el proceso de preguntas. Muy bien. Muy bien. Nos preguntan, ¿por qué a las personas con discapacidad se les distingue mucho de las otras personas de la sociedad quienes tienen los mismos derechos e igualdades? Una excelente pregunta. A ver, yo creo que hay que reconocer que tenemos diferentes perspectivas sobre la discapacidad. Estas perspectivas se traducen en lo que podemos denominar estereotipos de discapacidad, así como hay estereotipos de género hacia las mujeres, que nos permite afirmar que ellas tienen que encargarse de las tareas domésticas y de los cuidados personales de los menores, de los ancianos y de los enfermos que se encuentran en la familia. O también estereotipos de vejez, que tiene que ver con las personas adultas mayores, los propios ancianos, que los entendemos como personas que no tienen habilidades para hacer determinadas cuestiones en la sociedad. Lo mismo sucede, ni qué hablar con los estereotipos de edad hacia el infante y el adolescente, ¿no? No obstante que la convención postula la tesis de la capacidad o autonomía progresiva de ejercicio, esta en los códigos civiles tampoco es reconocida. Pues bien, con el tema de las personas con discapacidad, son estos estereotipos que tenemos que nos permiten observar y concluir que no son hábiles para la realización de determinados actos. Son estas barreras las que quiere superar la convención, quiere tirarlas abajo, permitir efectivamente su participación en la sociedad. Y evidentemente el punto más difícil es el tema de la capacidad jurídica. Exactamente. Muy bien. Gracias, doctor. Otra pregunta, ¿cómo puede la persona con discapacidad hacer efectiva la salvaguarda en caso de violación a sus derechos patrimoniales contra esa persona de confianza? Interesante pregunta. Hemos mencionado que la propia persona puede designar sus apoyos, ¿de acuerdo? Y aprovecho la pregunta para decir, y además, sus salvaguardias. Interesante esto, por lo tanto, la propia persona, en el modelo sueco que se hablaba de un plan individual, precisamente estos planes, y así se viene implementando lo que hemos revisado en el derecho comparado latinoamericano, se contempla que mediante escrituras públicas, la persona que se encuentra en ese momento en posibilidad de expresar voluntad, pueda nombrar su apoyo, que como dijimos son personas de confianza, propias de su entorno íntimo, que la conocen, porque sabe que esas personas tomarán decisiones en función de sus deseos, de su voluntad, de sus intereses. Ese es el apoyo. Pero a la par, dentro del propio círculo íntimo, también puede nombrar a su salvaguardia, quien es el que va a generar el contrapeso, ¿no?, a la labor del apoyo. Es el que va a ser el supervisor, el que va a verificar que efectivamente el apoyo está tomando decisiones tomando en cuenta la voluntad, el deseo, pero está promoviendo la autonomía y la voluntad tomando en cuenta el deseo, los intereses de la persona con discapacidad. Esta cuestión lo permite la legislación y, por cierto, cuando tenga que acudirse al juez a lo propio, también a nivel judicial se va a nombrar el apoyo y al lado la salvaguardia. Excelente, doctor.
La verdad es un tema bastante interesante. México tiene alrededor de un 15% de personas con algún tipo de discapacidad y pues algunos autores señalan pues que no se les está incluyendo, sino se les está incrustando en la sociedad, puesto que quieren, ante la normalidad y la igualdad, se violentan los mismos derechos de estas personas para tratar de hacerlos semejantes, ¿no? Entonces, este tema es una ruptura de paradigma definitivamente, desde el planteamiento que se hace ante lo que se señala en el Código Civil y los tratados internacionales. México, al igual que Perú, estamos en una situación respecto de que tenemos ratificados y firmados y ratificados varios tratados, entre ellos respetando los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, en inclusión estamos un poquito atrasados al agregar en nuestro vocabulario desbaratar el idioma para hablar que somos inclusivos y considerar a la sociedad que únicamente colocar rampas mal hechas, el hacer algunas adecuaciones, letreros para que no se estacione la gente, eso es inclusión. Y creo que con este tema nos queda claro que hay un camino bastante extenso que caminar. Le agradezco de antemano por su interesante ponencia. Esto ha sido una charla muy nutrida y placentera respecto de la capacidad jurídica de las personas que no pueden manifestar su voluntad y que, como usted señala, bien son estereotipos que tenemos y que hay que derrumbar. También es interesante el tratamiento de la discapacidad desde los diversos modelos que usted presenta y el planteamiento comparado, como ya le dijo, del Código Civil y la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Creo que esto nos da para más y esperamos que no sea esta única ocasión que nos ilustre con todos sus conocimientos, sino tengamos otras oportunidades. Muchísimas gracias, doctor, por esta aportación tan importante en nuestro crecimiento profesional. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, permíteme unas últimas palabras. Claro que sí. Definitivamente, en primer lugar, es una problemática a nivel latinoamericano el llegar a comprender los verdaderos alcances de los paradigmas que ha introducido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me parece que es la convención que más ha provocado demoras a nivel legislativo para reformar los códigos civiles. Ya he puesto el ejemplo del caso peruano, que ha tomado aproximadamente 10 años. Y efectivamente, ¿no? Siempre se centró el tema, ¿cómo vamos a permitir, ¿no? Casi más o menos tomando sus palabras, lo mismo sucedió en Perú, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que personas que no puedan manifestarse, que tengan deficiencias mentales graves, porque principalmente es a ellas se dirige el tema, ¿no? Puedan de pronto deambular, caminar tranquilamente, ¿no? Si tienen algunas hasta actitudes agresivas. De eso no se trata a nivel de la convención, definitivamente, ¿no? Porque también la convención postula el derecho a la salud de estas personas y a un tratamiento médico, evidentemente. Pero extramuros, o sea, esa idea de colocarlos, depositarlos en lo que alguna vez se llamaron manicomios, es una idea que hay que superar. Pero subsiste entre nosotros, por tanto, estos estereotipos de discapacidad que son los que tenemos que batallar, ¿no? Son los que resultan más difíciles de poder superar y comprender los verdaderos alcances. Y lo segundo, por supuesto, nuevamente reiterar el saludo de homenaje a la doctora Zulema Wilde, ¿no? Esta es la razón por la cual nos convoca a todos la participación, de reconocer su trayectoria, sus dotes personales. Me place ser su amigo, ¿no? Y esta es una situación que para mí es muy satisfactorio, la aplaudo por ello y la reconozco, por supuesto, ¿no? Y nuevamente mi agradecimiento a las instituciones que han organizado este evento por la oportunidad que me han brindado y, por supuesto, quedo yo a disposición para poder colaborarles en otras oportunidades con el mayor gusto. Un saludo desde Perú, esperando que todos nos cuidemos de esta situación de pandemia que afecta a todos. Un abrazo, hasta la otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor.
Se les invita a que nos acompañen a la mesa 2, la mesa de Derecho Familiar. Este es dirigida por el doctor Rolando Castillo Santiago, ¿ok? El link se encuentra en el apartado de preguntas y respuestas, ¿ok? Del evento. Al concluir bueno, el día de mañana, 1 de julio, se les invita a las 9 de la mañana a la conferencia magistral del doctor Lorenzo Bujosa. ¿Okay? Me voy a permitir leer el currículum del doctor Rolando Castillo Santiago. El doctor Rolando Castillo Santiago es doctor en estudios jurídicos con mención honorífica por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel candidato. Fue becario con CONACYT para la realización de estudios de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Se ha destacado por su labor de investigación en temas de derecho de familia, orientado a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que es integrante de la Academia Euroamericana del Derecho de Familia con sede en Buenos Aires, Argentina. Recibió el premio institucional a la mejor tesis de doctorado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Publicó el libro El interés superior del menor en el derecho procesal mexicano por la editorial Tirano Blanche. Algunas de sus publicaciones más destacadas son los capítulos de libros El derecho preponderante de los menores frente a las nuevas tecnologías, una figura llamada grooming, Los jueces del siglo XXI ante la figura de la alienación parental, el artículo La autotutela, derecho comparado en México, Los niños migrantes, una permanente violación a sus derechos. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Salamanca, España y San José, Costa Rica. Se ha desempeñado como ponente en eventos de reconocimiento estatal, nacional e internacional. Es parte del Comité Evaluador Global Knowledge Academics de la Revista Internacional de Ciencias Sociales. Se ha desempeñado como evaluador de la 12ª edición del Congreso Mesoamericano de Investigación organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas y recientemente está incorporado a la Red de Esfuerzos para el Desarrollo Social Local, la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Sin más preámbulo, los invito a que pasen a la mesa de trabajo. Gracias.